Yey, paren todo. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a este programa que ustedes han hecho suyo y por eso estoy muy agradecido. Yo soy Daniel Aceituno y esta tarde tengo a un invitadazo de lujo, a un invitado que ustedes leen en la parte editorial, justamente, pero hoy tiene que contarnos quién es, esa historia, pero sobre todo qué es lo que le inspira y por qué está en esta casa Ultimátum. Con ustedes y con nosotros, Ricardo del Muro. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y mucho gusto estar con ustedes. Esta es su casa, ¿qué le digo? Claro que sí, pero estar de entrevistado me encanta. Justamente fuera del aire estábamos sosteniendo una plática, pues para saber qué es lo que había hecho Ricardo del Muro. Ha experimentado justamente esta trayectoria en los periódicos más importantes del país y también de Chiapas. Sociólogo de profesión, pero también apasionado de la comunicación. Así es. Sí, de hecho podría decirse que tengo las dos carreras, porque para empezar siempre he sostenido que el periodismo lo podemos ver como un oficio, como una profesión y como una vocación. ¿Y en qué sentido es interesante esto? Es un oficio porque se aprende en la práctica, ¿no? Igual que un buen carpintero, igual que un buen albañil, que un buen herrero o cualquier otra profesión, lo que hace al maestro es la práctica y el trabajo cotidiano. Entonces hay muy buenos periodistas con un gran oficio. Es una profesión porque, como bien saben, ahora ya se llaman comunicólogos, pero es una carrera que se estudia en la universidad. Se da un título profesional y en consecuencia pues se garantiza que la persona es profesionista, ¿no? Ahí en muchas ocasiones hay gente que es periodista de título, pero con nulos conocimientos prácticos, pero la carrera, pero el periodismo finalmente y ahora los comunicólogos es una profesión. Y es una vocación porque pues es un deseo, ¿no? Que en muchas personas se da para escribir a veces en algún texto y muchos buenos periodistas se han formado por inspiración casi propia, ¿no? Y van apareciendo y se van desarrollando y creciendo en base a su práctica. Definitivamente yo creo que sí es una vocación porque no es un trabajo sencillo, tiene altas y bajas, uno puede conocer muchos lugares, conoce cosas que otras personas no tienen acceso a eso porque está uno en el lugar de la noticia. Una profesión peligrosa también es cierto, sobre todo en los últimos años, pero se tiene que tener vocación porque implica también un sacrificio de tiempo, esfuerzo, riesgo y altibajos. Entonces, tiene esos tres elementos y creo que dentro de esos tres puntos, los tres puedo decir que son lo que me formó a mí como periodista y como sociólogo. En efecto, soy sociólogo por cuestiones que ahorita lo platicamos, cuestiones de mi formación académica, pero desde muy joven, tenía yo 19 años, y todavía estaba en la preparatoria en la Ciudad de México, cuando empecé a trabajar en el periódico, en aquella época un periódico vespertino que era el Universal Gráfico. Nada más y nada menos que el Universal. Nada más y nada menos que el Universal Gráfico. Todavía me tocó la vieja redacción de la calle de Bucareli, que estaba arriba del aviso oportuno, y entraba uno y estaba un gran mostrador que era el aviso oportuno, que era donde la gente iba a pagar sus anuncios que rentaban casas o de comercios y demás, y que era el gran atractivo del periódico El Universal. Y en el primer piso subía y estaba una redacción de las que se ven en las películas de blanco y negro, ¿no? O sea, todavía con puertas tipo de cantina, piso de madera que rechinaba, máquinas viejas de esas Remington mecánicas. Y me acuerdo mucho que ahí pues tuve la suerte de tener a compañeros y directores excepcionales. Había un corrector como de película, el señor Esparza, que era muy estricto
en el manejo del lenguaje, pero aparecía como en las películas, usaba una visera, tenía su lámpara, entonces usaba una visera, usaba un cubremangas, ¿no? Y sus gafas, ¿no? Y directores como Carlos Cuevas, como el reportero Cor, en fin, gente muy interesante. Interesante, reconocida y que ha dejado un legado, sin duda alguna, en el tema del periodismo. ¿Cómo recuerda ese primer encuentro o ese primer acercamiento con los medios, ya en este caso en el Universal? Pues yo creo que al igual que en muchas profesiones o que le ha pasado a muchas personas, yo de antemano no tenía intención, o sea, no tenía la menor idea de ser periodista cuando estaba yo muy chico. Pero en la preparatoria conocí a un grupo de amigos y que les gustaba la oratoria. Estaba yo en tercer año de preparatoria, tenía yo 19 años, 18, 19 años, y organizaron un concurso de oratoria. Yo nunca me había tampoco metido en la cuestión de la oratoria, pero siempre me ha gustado leer mucho, leía periódicos, leía libros y demás. En pocas palabras, participé en el concurso y salí de los finalistas y hubo incluso una división en el público porque el jurado le dio el triunfo a un compañero y el público quería que me lo dieran a mí. Pero el caso es que entre el público, un amigo mío llevó a su papá, Ajá. el señor Valverde, Javier Valverde, y lo menciono porque yo creo que él fue el que me dio la oportunidad para meterme en el periodismo. Él, cuando terminó la ceremonia de premiación del concurso de oratoria, ya me salí con libros y los trofeos que dan, y el señor le dijo que le había gustado mucho mi discurso. Me acuerdo que en aquella época hice un discurso en torno al asesinato de Salvador Allende que había ocurrido por esos días, y me invitó a su casa, me dijo, ve, ¿por qué no vas a la casa a comer? Y que nos encantaría mucho platicar contigo. Y ya que platicamos, me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y yo creo que él pensó que le iba yo a decir, quiero ser político, quiero ser abogado, ¿no? Porque me vio en un concurso de oratoria y le dije la verdad, dije, no tengo la menor idea. Que hubiera sido lo más factible de pensar. Sí, era lo más sencillo, pero le dije, no tengo la menor idea. Me gusta mucho, porque ya desde aquella época, le digo, me gusta mucho leer, Ajá. me gusta mucho escribir, me gustaría ser escritor, pero pues un escritor, le digo, en este país es en condenarse casi a estarse muriendo de hambre hasta que pega algún éxito editorial. Sí. Y entonces él fue el que me dijo, ¿y no has pensado en ser periodista? No, le digo, pues ¿cómo? En aquella época entrar a los periódicos no era una cosa sencilla, eran grupos muy cerrados. Ya estaban seleccionados. Estaban seleccionados, eran casi familias que se formaban ahí, había apellidos así relumbrones, ¿no? Que los Cantón Cepín y cosas así. Entonces era muy difícil entrar a los periódicos, pero este señor era corresponsal de la agencia AP. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a recomendar para que vayas de aprendiz. Y así gracias a él entré como aprendiz y entonces combinaba mis pequeños trabajos en el Universal Gráfico en la mañana. Tenía que entrar yo muy temprano, como a las 5 de la mañana. Ya aprendí a reportear, me enseñaron, mejor dicho, a reportear, a hacer las notas, a corregir las notas. Y al mismo tiempo estaba yo estudiando, o sea, terminé mi preparatoria. Ajá. Y entonces pues dije, por lo lógico, si estoy trabajando como periodista, pues es que estudié periodismo. Uh-huh. ¿No? Esa fue la Ahí segunda está etapa. Aplicando 2 de las que nos dijo al principio. De hecho sí, de hecho sí agarré, dije, bueno, porque en aquella época, estoy hablando de 1978 más o menos, ya hace bastante, había muy pocos periodistas profesionales. Uh-huh. En la Ciudad de México, en provincia ya no se diga, en provincia de plano
había mucha gente que se decía periodista, pero no era periodista. Y a la fecha. Y hasta la Y fecha. a la fecha, déjeme le cuento. Y la redacción era muy interesante porque había de todo. Había un señor que era historiador, había muchos maestros, había mucha gente del magisterio. El mismo señor Valverde, Javier Valverde, el que me echó el empujón, era maestro. Tuve de director a un muy buen articulista, que también fue el primero que me empezó a meter en el aspecto del análisis político, que se llamó Carlos Cuevas Peralizábal, un muy buen cronista de espectáculos, que era Leopoldo Meraz, el famoso reportero COR, que hizo historia, ¿no? Tiene también otros compañeros ahí que me ayudaron, y ellos prácticamente me enseñaron el ABC del periódico. Yo combinaba y dije, bueno, lo que voy a hacer, en aquella época ya se empezaba a valorar a los periodistas universitarios, y dije, bueno, pues voy a terminar la carrera en la universidad. Entonces, por eso, por un lado, en la mañana trabajaba en el Universal, a las 11, 12 del día terminaba la redacción, y ya en la tarde iba yo a la universidad. Y es así cuando aterriza en Chiapas. No, ¿Cuánto tiempo? para Chiapas fue mucho tiempo después. Yo hice la gran parte de mi carrera la hice en la Ciudad de México. Ok. Estando en la universidad, me tocó la suerte de tener maestros como Fernando Benítez, por decir así, de los que me marcaron para la cuestión de la redacción. Fernando Benítez fue mi maestro, y ahí en la universidad un día, a la clase de Fernando Benítez, llegó un grupo de periodistas que habían salido del periódico Excelsior de Julio Scherer, después de que Echeverría les había dado el golpe de Estado con el sindicato, que es una historia conocida del golpe de Excelsior. Y llegaron ahí a hablar de un nuevo proyecto periodístico que se iba a llamar El Uno más Uno. Y entonces el maestro Benítez tuvo la gentileza de presentarme con Becerra Costa, y me dieron la oportunidad de ponerme a prueba. Cosa curiosa, porque mi primer jefe de información, cuando estaba arrancando apenas el Uno más Uno, fue Marco Aurelio Carballo, Tapachultecuel, en paz descanse. Y Marco Aurelio Carballo, alguna vez lo comenté, yo llegué pues como un novato, ¿no? Y hacer mi prueba. A ver hacia dónde, ajá. Incluso, como todavía estaba yo trabajando en el Universal, ahí ni dije que iba a buscar otro trabajo, sino que les dije que iba a tomar unos días de vacaciones, y en el periódico, en el nuevo periódico El Uno más Uno, les dije que no me firmaran ni nada, para que si no quedaba, pues regresaba a mi viejo trabajo. Pero quedé porque alguna vez, mucho tiempo después, me dijo Marco Aurelio. Yo llegué ahí mi primer día que llegué al Uno más Uno era un fin de semana, era un sábado, creo. Era sábado o domingo, pero era un día inhábil. Ajá. Y entonces Marco Aurelio me dijo, oye, pues vas a cubrir el sector empresarial, porque eran las famosas fuentes. Y entonces yo le pregunté, pues dije, pues sábado, sector empresarial, no hay nada. No hay nada. Entonces dije, oiga, porque después ya nos hicimos grandes amigos, pero en aquella época le dije, oiga, jefe, pero ¿me pueden prestar un teléfono? Sí, ahí está un escritorio, toma el teléfono. Entonces, me habían enseñado que un periodista tenía que tener una buena agenda. Y ahí tenía agendas de mucha gente. Pues ya de alguna manera yo llevaba ya 2 años de reportero aprendiz, y aparte de reportero de guardia, ¿no? O sea, que tenían que tener todo. Y entonces ahí me puse a hablar, a ver a quién pescaba para sacar la nota. Y dice Marco que eso fue lo que determinó que me aceptara. En día inhábil.
Además, con un buen stock de personas, claro que sí. Pero eso yo no lo sabía. Al tiempo lo descubrió. El caso es de que logré quedar en 1+1 Ujú. y en 1+1 pues, pues ahí hice lo grueso de mi carrera. ¿Cómo fue ¿no? esa experiencia? ¿Cómo la cataloga? No, yo creo que hace poco, aún más ahora que están las cuestiones de las campañas y todo esto, escribí sobre los equipos políticos, Ajá. ¿no? Y tal vez mucha gente diga lo contrario, pero yo estoy convencido de que todos en la vida tenemos la oportunidad de estar en un equipo ideal. Ujú. Pero solamente hay gente que nunca tiene esa oportunidad, pero otros sí hemos tenido ese gusto. Y eso me tocó a mí en 1+1. En 1+1 se juntó una selección de cronistas, de periodistas, de escritores, que todos aprendíamos de todo. Estábamos convencidos de que no teníamos competencia fuera del periódico. Todos tratábamos todos los días de dar lo mejor en nuestra forma de escribir. Pero ahí era como que era una competencia sana adentro, ¿no? Entonces fue un equipo que aparte hicimos un equipo buenísimo, llegamos a hacer reportajes, ahí perfeccioné, mejor dicho, porque lo había aprendido en la escuela, pero perfeccioné mi trabajo como reportero de investigación. Gracias al periódico conocí todo el país. Personas, además. Conocí personas, pero viajé, lo más importante yo creo que viajé por toda la República. Esa es una de las satisfacciones de esta profesión, de esta carrera. Entonces conocí toda la República, cubrí 2 campañas o 3 campañas presidenciales y hacíamos unos equipos, o sea, también conformados, que podíamos hacer reportajes conjuntos, ¿no? Sin que, como que cada quien sabíamos lo que valíamos como periodistas, no había esos celos de que quiero ganarte la nota y el golpe bajo y demás. Nunca después de eso logré, en toda mi vida, ya soy bastante grande, pero nunca después logré. He tenido buenos grupos, buenos amigos, pero ese equipo de aquel 1+1 jamás se volvió a repetir. Entonces duré en 1+1, ahí tuve la suerte de ganar 2 premios nacionales, uno en reportaje muy bueno de un periódico que todavía en aquella época existía, que se llamaba El Porvenir, que era un premio muy reconocido en reportaje de investigación. Gané un premio de la FAO, gané otros premios ahí, hasta que vino una ruptura en el 1+1. De ahí surgió un grupo que se fue a la jornada con Carmen Lira y Carlos Payán. Yo decidí apoyar y seguir en el equipo de Manuel Becerra Costa. Y después, cuando ya subió Carlos Salinas de Gortari y que se dedicó y que su objetivo era destruir al 1+1, a Becerra Costa le quitaron el periódico. Prácticamente le pusieron así dicen que, según las leyendas, que le pusieron un maletín con $1 millón. En una mesa le dijeron, aquí está lo que cuesta tu periódico, pero tienes mañana mismo que irte de México, y se fue a España. ¿Y desmanteló? No, el periódico cambió de dueño, llegaron otros, entró el gobierno más a controlar el periódico, pero ya no era el mismo. Aunque al interior del periódico, digamos, no hubo muchos cambios, porque bueno, lo que sucedió fue que se fue el director, pues sí cambió la línea, ¿no? Y entonces muchos optamos por salir de ese periódico. Entonces ya después de ese punto seguí escribiendo en otros medios, escribí un periódico cultural que se llamaba El Ciudadano, pero ya sin estar tan metido en el periodismo. Estoy hablando, ahora sí que en mis trabajos duró mucho, ¿no? Aquí en el 1+1 duré casi 12 años, 11, 12 años, hasta que el periódico fue neutralizado por el gobierno. Y después de eso, trabajé en un periódico que se llamó El Ciudadano, impulsado por un muy buen amigo, en paz descanse, y también un gran impulsor de la cultura, que era el doctor Teodoro Césarman.
Y en mi vida cotidiana, aparte, tanto en la preparatoria como después en mi desarrollo profesional, establecí muy buenos lazos de amistad con un grupo de jóvenes chiapanecos, principalmente comitecos. Fuimos compañeros fui compañero en la preparatoria con Mario Vence Rojas, con Antonio Díaz Córdoba, y también conocí ahí a Julio César Ruiz Ferro. Entonces, cuando Julio César Ruiz Ferro, estoy haciendo así un... Sí, sube a la gobernatura. Cuando sube Robledo a la gubernatura, okay. Yo trabajaba en el periódico Excelsior. Y el periódico Excelsior, como sabían que yo conocía Chiapas y demás y que tenía contactos acá, me manda a cubrir los famosos, ¿qué? Fueron 100 días de Robledo, o sea, se sabía que iba a caer. Entonces prácticamente me mandan a mí para cubrir el auge y la caída de Robledo. Y estando aquí, se presenta el gabinete de Robledo y mi amigo Julio César está como representante, aparece en el gabinete como representante del gobierno de Chiapas para la Ciudad de México. Ah, muy bien. Lo saludo y entonces me dice, oye, ¿te gustaría trabajar allá conmigo en la Ciudad de México? Voy a estar como representante. Y pues sí, ¿no? Entonces ya empecé a trabajar con él y pues cuál va siendo la sorpresa que a los pocos, el 14 de febrero, ¿no? ¡Pum! Cae Robledo y Ruiz Ferro es designado gobernador interino de Chiapas. Y entonces él sabía que a mí me gustaba, bueno, mi esposa es chiapaneca, mi esposa es comiteca, Katy Suárez, mi esposa es comiteca, y entonces él sabía que me gustaba mucho venir a Chiapas, y entonces ya me invita a venir a Chiapas. Y originalmente me integro al equipo de prensa, me integro como jefe de prensa del Congreso del Estado, pero después cuando se forma el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, ya paso, ahí nombran a mi amigo Mario Vence como director general y a mí me nombran director de difusión del Consejo. Soy el primer director de difusión del Consejo para la Cultura y las Artes. Lo que hoy conocemos como director de comunicación social. Es el equivalente, más o menos, así es. Y sin duda alguna este contacto ya con la cultura, además de tener esta cercanía sobre todo con los eventos, con todo lo que pues, Chiapas, un estado rico en cultura, pues ahí era donde tenía este contacto, ¿no? Más directo. Bueno, de antemano siempre claro, Chiapas, leer y etcétera. Chiapas siempre me atrajo mucho, porque antes de que tuviera aquí un trabajo y demás, con los amigos de la preparatoria veníamos prácticamente cada fin de año, ¿no? Bueno, pues por eso me casé aquí y demás. Veníamos en las fiestas navideñas, cuando venían los estudiantes acá, era más o menos parte de la tradición. Y siempre Chiapas me atrajo por las características del estado, o sea, sus ríos, yo soy originario de Zacatecas, ¿no? Si uno compara Zacatecas, que es un estado semiárido o árido, con la selva, con las lagunas de Montebello, con la exuberancia. Con lo verde que es Chiapas. Con la exuberancia de Chiapas es impactante. Y después, en la medida en que me fui involucrando en la cultura de Chiapas, pues cada día me ha gustado, es fascinante, ¿no? La historia de Chiapas se mueve en forma diferente a la historia en términos políticos, sociales, a la historia del resto del país. La historia de Chiapas es diferente, ¿no? Empezando porque, como bien sabemos, fue un estado que formó parte de una provincia de antes Centroamérica, que se integró a Chiapas por voluntad propia. Las características de su desarrollo le dieron aspectos importantes. Durante la revolución aquí prácticamente aquí no fueron los centros neurálgicos de la lucha armada. Entonces todos esos aspectos, y aparte pues por supuesto, ¿no? el hecho de sus culturas indígenas. Yo me acuerdo mucho que más o menos en los
en aquella época, 70 y 80, todavía creo que eran los 80, hice uno de mis primeros viajes con mis amigos comitecos a Chiapas. Vinimos en una combi por carretera. Todavía me tocó ir a la casa de Gertrude Duby, y me tocó todavía ver San Cristóbal de las Casas. Todavía no estaba invadida de puestos ambulantes, todavía se sentía una población colonial y con costumbres muy arcaicas, ¿no? Todavía me tocó ver la época en que los indígenas tenían que andar abajo de la banqueta, que no podían así andar libremente por el parque. Todavía se sentía una ciudad muy como detenida en el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Difícil, y con muchas costumbres antiguas ahí metidas. Entonces eso a mí me impactó mucho, ¿no? Bueno, ya no solamente a mí, yo creo que a muchos antropólogos. Sí. Turistas y quien nos visitaba, definitivamente. Entonces, por eso, cuando me dijeron, vente a Chiapas, feliz de la vida. No lo dudó. Y aquí también hizo carrera. Entre tanto ir y venir, ¿cómo logró hacer esta vida personal, Ricardo del Moro? Bueno, pues de antemano siempre he tenido mucho el apoyo de mi esposa, de Katy. Y pues cuando estábamos en la Ciudad de México, después de que terminó el 1+1 y con los diferentes trabajos que teníamos, llegó un momento en que ya la ciudad como que nos hartó. Y dijimos, pues ya, aquí realmente yo ya no tenía proyecto de hacer carrera en ningún lado, ¿no? Porque el 1+1, que era el periódico donde yo me había formado, ya prácticamente había desaparecido. Extinto. Después El Ciudadano fue un aspecto coyuntural, fue un periódico que duró muy poco tiempo. Sí trabajaba yo en diferentes medios, prácticamente trabajaba donde me daban oportunidad de escribir. Trabajé en la revista Expansión, escribí algunos artículos en Selecciones, cositas así. Pero en ningún lado yo encontraba un lugar donde que yo me sintiera comprometido a emprender un proyecto personal. Entonces tomamos la decisión, todavía un año antes de que se diera el cambio de gobierno de Ruiz Ferro, de venirnos a Chiapas. Dije, vamos a probar suerte ya. Difícil al principio, prácticamente yo no conocía aquí a nadie. Fue difícil, pero después ya cuando llegué con el grupo de Ruiz Ferro, pues fue mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Ya para entonces yo ya era un funcionario de los nuevos, como sucede cada sexenio, ¿no? De los recién llegados fuereños, ¿no? Entonces también me vieron así con desconfianza, a ver si no viene nada más 6 años y después se va. No, yo pues decidí quedarme. Porque, pues, aparte de que el grueso de mis amigos aquí radican, mi familia aquí también, aquí mi hijo es comiteco, mi hijo estudió en la Escuela de Derecho de San Cristóbal, mi hija estudió aquí, aunque estudió los primeros años de primaria en la Ciudad de México, aquí terminó su primaria, terminó su secundaria, terminó su preparatoria, aquí hicimos nuestra vida familiar muy contentos, ¿no? Siempre nos hemos sentido muy bien y aquí seguimos. Y prueba de ello es que está el día de hoy, más allá de también, como ya nos dijo, que ha estado en otras casas editoriales, en Casa Ultimátum. ¿Qué significa para usted Ultimátum? Pues yo, así en términos rápidos también de mi biografía, de mi desarrollo profesional, cuando terminó el Coneculta, cuando ya salió Mario Bence de ser director de Coneculta, me invitó a trabajar con él, Conrado de la Cruz. Entonces, el dueño y director fundador de Cuarto Poder. Y entonces, pues yo me fui a trabajar con él, ¿no? Fue una época difícil porque fueron los años en que el periódico mantuvo una fuerte disputa con el gobernador Pablo Salazar. Sí. Pues con un desenlace trágico, desgraciadamente, porque falleció Conrado, falleció su hijo también, entonces, pero bueno,
trabajé ahí en el Cuarto Poder. Y estando yo en el Cuarto Poder, me invitaron, me ofrecieron prácticamente un amigo que se llama Guillermo Chao, me dijo que si yo quería trabajar en la Organización Editorial Mexicana de Mario Vázquez Raña. Y así, hacerme cargo del periódico El Heraldo, el recién fundado periódico El Heraldo de Chiapas, que se hizo en las instalaciones de lo que era, ¿qué periódico era? El de los Aramoni, no me acuerdo el nombre del periódico, pero ahí estaba un periódico. Y entonces, el caso es que, ¿por qué sucedió esto? Porque cuando en el Cuarto Poder nos enteramos de que un grupo periodístico tan importante como la Organización Editorial Mexicana iba a abrir un nuevo periódico determinado día en Chiapas, pues yo pensé que dije, no, vamos a tener una competencia brutal, claro. Pero nos quedamos con los guantes puestos porque salió el periódico y no pasó absolutamente nada. No sé qué les falló, yo supe que a muchos de los primeros colaboradores que estuvieron ahí, algunos se pusieron a repartir periódicos en la calle, pero el periódico, la cosa es que el primer mes y el segundo mes no levantó. Entonces, Guillermo Chao me invitó a ser director del Heraldo, ¿no? Y bueno, hice un cálculo sencillo. Dije, bueno, no todos los días le ofrecen a uno la dirección de un periódico. Entonces, pues sí lo voy a aceptar. Aparte de que algo que hay que reconocer que de la Organización Editorial Mexicana es de que era una empresa que paga, y en aquella época más se sentía la diferencia. Se pagaba un muy buen salario, nos pagaban nuestras prestaciones, ¿no? O sea, teníamos derecho al seguro social de acuerdo a nuestro salario. Exacto. O sea, no era el caso de que tú ganas tanto, pero vas a estar en el último escalón del seguro social. O sea, cosas que jamás en ningún periódico local iba yo a tener. Y benefactor para los integrantes, claro. Sí, o sea, gracias a eso, gracias a ese hecho, que lo ve uno normal, porque finalmente es lo que dice la ley, pero esa acción de don Mario Vázquez Raña, en paz descanse, de darle a sus directores y a sus periodistas los beneficios de la ley, ahorita en la actualidad, pues eso puedo decir que estoy jubilado y puedo trabajar bien, ¿verdad? Entonces ahí, en el Heraldo de Chiapas, lo que duré el periódico prácticamente, duré como director 14 años. 14 años. El hoy extinto Heraldo del Chiapas. En el hoy extinto Heraldo de Chiapas. Por cuestiones de tiempo, vamos a agilizarle. Pero bueno, llega a esta casa editorial. Desde ahí, cuando ya terminé en el Heraldo de Chiapas, ahí me jubilé. Yo soy jubilado. Y entonces Ahmed Samayoa, el director de Ultimátum, me planteó el hecho de que me integrara como subdirector al proyecto de Ultimátum. Aquí estaba Susana Solís Esquinca. Sí. Y pues lo acepté, le dije de antemano, le dije que pues sí, ¿no? Entonces duré un año más o menos como subdirector. Pero pues después, como que estaba yo repitiendo otra vez, ya había estado yo 14 años de director, ¿no? Mi mujer ya decía, ya, ¿a qué hora? ¿Cuándo vamos a estar tranquilos en la casa y demás? Y entonces le dije a mi amigo Ahmed que me permitiera pues seguir colaborando en lo que fuera, como columnista, hago el editorial, mis artículos aparecen, pero ya no tan metido en la redacción del periódico. Y bueno, eso es en pocas palabras, si es que fueron pocas. No fueron, pero sin duda alguna son inspiradoras. Son inspiradoras para las nuevas generaciones, para que lo que nos propongamos estas generaciones también como periodistas, pues lo hagamos de la mejor manera posible, porque sí, muchos dicen que
yo difiero que el periodismo no se vive, así se vive siempre y cuando lo apliquemos de la mejor manera. Así es muy cierto. Muchísimas gracias. Al contrario, Un muchas honor, gracias. todo un honor. Ustedes y yo nos vemos el viernes a las 6 de la tarde con un invitado más de esta casa editorial. Recuerden que seguimos en este bloque conociendo a los integrantes que justamente plasman su talento en la parte editorial y ustedes han hecho suyos con su cariño. Nos vemos el viernes a través de esta misma plataforma digital. Se quedan con las noticias con Ramiro Trejo.